En la actividad orientadora anterior se impartieron contenidos relacionados con la rehabilitación de enfermedades articulares, donde se tuvo en cuenta conceptos, factores predisponentes, clasificación, cuadro clínico y radiológico, diagnóstico, localizaciones más frecuentes, evaluación y tratamiento. Hoy introducimos el tema relacionado con las afecciones dolorosas del soma. Los contenidos que tendremos en cuenta en esta actividad orientadora son las afecciones dolorosas de los miembros y dentro de ellas la epicondilitis, fascitis plantar, tendinitis y bursitis, abordando sobre conceptos, causas, examen físico, diagnóstico y tratamiento. Otros contenidos a tratar son las afecciones dolorosas del raquis, de ellas la cervicalgia y la sacrolombalgia, haciendo énfasis en conceptos, causas más frecuentes, examen físico y tratamiento. La epicondilitis es una inflamación de las inserciones musculares en el epicóndilo del codo. Es una variedad de tendinitis. La epicondilitis lateral, también llamada codo de tenis, es el término que se utiliza cuando las inserciones musculares en la parte lateral del codo están inflamadas. La epicondilitis medial, epitrocleitis o codo de golf, hace referencia a la inflamación de las inserciones musculares en la cara interna del codo. La epicondilitis generalmente se relaciona con el sobreuso o con un traumatismo directo sobre la zona. El dolor es más intenso después de un uso intenso o repetitivo de la extremidad y las actividades que suponen prensión fuerte o rotaciones del antebrazo lo agravan especialmente. El comienzo del cuadro de epicondilitis es casi siempre lento y progresivo, instaurándose un dolor a lo largo de la cara externa del codo sobre epicóndilo hacia el antebrazo y muñeca. El dolor aumenta con la flexión dorsal de la muñeca, con el codo en extensión, en abducción y aducción de muñeca. Ocasionalmente el inicio puede ser brusco en un sobreesfuerzo. Progresivamente puede aparecer dolor en reposo con paresia, suele ser unilateral con evolución cíclica. Es exquisito el dolor a la palpación de la zona epicondilia y con acciones simples como elevar una botella o una jarra o tomar una taza de café o en deportes, al tomar el bate de béisbol en ocasiones se irradia al brazo y al antebrazo. El dolor suele ceder durante la noche. Durante la exploración se aplican varias pruebas sencillas que te permiten tener una idea de la existencia de esta dolencia. Una de estas pruebas es presionar el epicóndilo y aparece inmediatamente el dolor. Otra es colocando el brazo totalmente extendido y pedir al paciente que cierre fuertemente el puño. También se puede explorar colocando el brazo en extensión y la mano en flexión hacia abajo. Entonces se le pide al paciente que extienda la mano mientras aplicamos resistencia al movimiento. El diagnóstico es meramente clínico, siendo muy sugerentes los síntomas y signos que refiere el paciente, además de los datos positivos que aporta el examen físico, o sea, no necesita pruebas de alta tecnología para su diagnóstico, ya que las pruebas analíticas no aportan datos de interés. En el caso de las radiografías, son generalmente negativas y el ultrasonido de alta resolución sí puede confirmar el diagnóstico. Además de la resonancia magnética por imágenes, puede verse un incremento de la señal en el tendón del músculo extensor común y pequeña acumulación de líquido debido a los cambios inflamatorios. El tratamiento de la epicondilitis tiene como objetivos el alivio del dolor, disminución de la inflamación, proteger la articulación y fortalecer los músculos comprometidos con dicha articulación. Cuenta con un tratamiento preventivo, medicamentoso, rehabilitador y el quirúrgico. El tratamiento preventivo se basa en los ejercicios y estiramientos progresivos para prevenir la irritación del tendón, como se ilustra en las imágenes al pie de la diapositiva. La consolidación progresiva por esta condición implica la utilización de pesos o de tiras de banda elástica para aumentar fuerza de presión y liberar de dolor al antebrazo. A los jugadores de raqueta se les aconseja fortalecer la musculatura rotadora del hombro y la escápulo-torácica, así como los abdominales para ayudar a reducir así cualquier otra compensación en los extensores de la muñeca durante los movimientos bruscos del hombro y del brazo.
El tratamiento medicamentoso incluye antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno, naproxeno o la aspirina, y la infiltración o inyección local de corticoides asociados a un anestésico local. El tratamiento rehabilitador cuenta con la utilización de medios físicos, uso de ortesis y bandajes y los masajes. Dentro de los medios físicos está la termoterapia con onda corta y ultrasonidos, láser terapia en puntos dolorosos a dosis analgésica o se aplica en puntos de acupuntura, la magnetoterapia local o con imanes permanentes, corrientes analgésicas de baja y media frecuencia, entre ellas la TENS, diadinámicas e interferencial, y la iontoforesis con esteroides. Además, son de gran utilidad las ortesis y bandaje para epicondilitis o férula de muñeca en casos rebeldes al tratamiento. También son de utilidad los masajes y la cinesioterapia. El tratamiento quirúrgico solo se aplicará en casos muy determinados. La tendinitis no es más que la inflamación de un tendón o punto de anclaje de un músculo en el hueso. Es sobre todo frecuente en el tendón de Aquiles y el tendón bicipital. La tendinitis puede ocurrir como resultado de una lesión, de sobrecarga o de la edad a medida que el tendón pierde elasticidad. También se puede observar en personas con enfermedades sistémicas como la artritis reumatoidea o la diabetes. La tendinitis puede ocurrir en cualquier tendón, pero los lugares comúnmente más afectados son el codo, el talón, el hombro y la muñeca. Los síntomas clínicos en la tendinitis son dolor y sensibilidad a lo largo de un tendón, generalmente cerca a una articulación. Es más intenso en horario nocturno y empeora con el movimiento o la actividad. El tendón puede estar inflamado y la piel que lo cubre se puede sentir caliente y enrojecida. El médico llevará a cabo un examen físico y buscará signos de dolor y sensibilidad cuando se utiliza con fuerza el músculo al cual está unido el tendón. Hay pruebas específicas para tendones específicos. Usted llevará a cabo un examen físico y buscará signos de dolor y sensibilidad utilizando con fuerza el músculo el cual está unido al tendón. Hay pruebas específicas para tendones específicos, por ejemplo, la maniobra de Jergenson y la maniobra de Spick, ambas para explorar el tendón del bíceps. Les recomendamos que para argumentarse en estas y otras maniobras se remitan a la bibliografía del CD de estudiantes. Para la evaluación funcional también podemos aplicar escalas, entre ellas la visual analógica para medir dolor. Sus argumentos los pueden encontrar en la bibliografía recomendada. Para establecer el pronóstico se debe tener en cuenta que los síntomas mejoran con el tratamiento y el reposo. Si la lesión es causada por sobrecarga, se puede recomendar un cambio en los hábitos de trabajo para prevenir la reaparición del problema. Corrección de las alteraciones estáticas y desviaciones de los miembros, evitar los movimientos repetitivos, corrección de los errores técnicos a la hora del entrenamiento deportivo, realizar un adecuado calentamiento antes del ejercicio y estiramientos suaves para acabar la actividad deportiva. Para realizar el tratamiento en esta patología nos trazamos objetivos concretos, en este caso aliviar el dolor y reducir la inflamación, además de preservar y mejorar la movilidad articular. El tratamiento se basa en las tres modalidades: el medicamentoso, el rehabilitador y por último el tratamiento quirúrgico. El tratamiento medicamentoso va acompañado por medidas generales como el reposo o la inmovilización de los tendones afectados empleando una férula o un dispositivo ortopédico removible. Dentro de los medicamentos se utilizan antiinflamatorios no esteroides, el ibuprofeno, piroxicam, los cuales pueden reducir tanto el dolor como la inflamación. Asimismo, las inyecciones de esteroides en la vaina del tendón pueden ayudar a controlar el dolor y a permitir el inicio de la fisioterapia. En el tratamiento rehabilitador, en las primeras 72 horas, se orienta reposo e inmovilización con férulas, posteriormente se aplica calor. Existen otros medios físicos muy útiles en el tratamiento, como las corrientes analgésicas, magnetoterapia, láser terapia y fonoforesis en el área de gimnasio. La fisioterapia de estiramiento y fortalecimiento del músculo y el tendón es esencial y puede restaurar la capacidad del tendón para funcionar apropiadamente.
En raras ocasiones se necesita cirugía para retirar físicamente el tejido inflamatorio que se encuentra alrededor del tendón. A continuación estudiaremos la bursitis. La bursitis se define como la inflamación del saco lleno de líquido o bolsa que se encuentra entre el tendón y la piel o entre el tendón y el hueso. Esta condición puede ser aguda o crónica. La causa de la bursitis puede ser por sobrecarga crónica, traumatismo, artritis reumatoidea, gota o infección. Algunas veces la causa no se puede determinar. La bursitis comúnmente se presenta en el hombro, la rodilla, el codo y la cadera. También puede afectar otras áreas como el tendón de Aquiles y el pie. Entre las medidas generales de tratamiento se recomendará reposo e inmovilización temporal de la articulación afectada. Los antiinflamatorios no esteroides, como el ibuprofeno, pueden aliviar el dolor y la inflamación. Si la inflamación no responde al tratamiento inicial, es posible que sea necesario extraer líquido de la bolsa e inyectar corticosteroides. Rara vez se requiere de cirugía. A medida que el dolor se calma, se debe comenzar a ejercitar el área afectada. Si se ha presentado atrofia muscular o lo que es lo mismo, debilidad o disminución en tamaño, se recomienda ejercicios para restablecer la fortaleza e incrementar la movilidad. Dentro de los medios físicos se emplean calor, corrientes analgésicas, magneto, láser, fonoforesis y electroacupuntura. Esta enfermedad puede responder bien al tratamiento o puede convertirse en una afección crónica si no se logra corregir la causa subyacente. La fascitis plantar es definida como la irritación e hinchazón del tejido grueso en la planta o parte inferior del pie. La causa es una irritación e hinchazón de la fascia plantar. Esta es una banda muy gruesa de tejido que sostiene los huesos de la parte inferior del pie que puede inflamarse y causar dolor en algunas personas, dificultando el caminar. Existen algunos factores de riesgo para el desarrollo de esta afección. Se pueden mencionar problemas en el arco del pie, obesidad, atletismo, aumento de peso repentino, tendón de Aquiles muy tenso. El síntoma más común en la fascitis plantar es el dolor en la parte inferior del talón, el cual es agudo en la mañana y mejora en el transcurso del día, pues generalmente es reemplazado por un dolor sordo que mejora con el descanso. La mayoría de las personas que la padecen se quejan de aumento de dolor en el talón después de caminar por un largo periodo de tiempo. Para llegar al diagnóstico nos auxiliamos del examen físico, donde podremos encontrar hinchazón leve, enrojecimiento, sensibilidad en la parte inferior del talón y las radiografías nos permiten descartar otros problemas, pero tener un espolón en el talón no es revelador. El tratamiento médico casi siempre es efectivo si se da el tiempo suficiente y puede durar desde algunos meses hasta 2 años antes de que los síntomas mejoren. La mayoría de los pacientes mejorará en 9 meses. El tratamiento inicial consiste generalmente en medicamentos antiinflamatorios, ejercicios de estiramiento del talón, férulas durante la noche, plantillas para los zapatos. De no mejorar, podemos utilizar inyección de esteroide, la cual suele ser muy dolorosa. El tratamiento no quirúrgico no es efectivo en unos cuantos pacientes para quienes se vuelve necesario realizar una cirugía con el fin de liberar la fascia tensa e inflamada. El tratamiento rehabilitador, además de las orientaciones al paciente para su prevención, tales como mantener buena movilidad del tobillo, se utilizan además medios físicos como láser, magneto regional y ultrasonido. También se emplean la hidroterapia, masajes podálicos y reflexología. Casi todos los pacientes mejoran en cuestión de 1 año a partir de la iniciación de la terapia no quirúrgica, sin problemas a largo plazo. En los pocos pacientes que requieren cirugía, la mayoría siente alivio de su dolor en el talón.
En cuanto al pronóstico, se plantea que casi todos los pacientes mejoran en cuestión de un año a partir de la iniciación de la terapia no quirúrgica. En los pocos pacientes que requieren cirugía, la mayoría siente alivio del dolor en el talón post al tratamiento. A continuación hablaremos sobre las afecciones dolorosas del raquis, comenzando por la cervicalgia, la cual se trata de un dolor en la región posterior y posterolateral del cuello desde el occipucio hasta la región dorsal alta. Si se irradia a los miembros superiores, se llamará entonces cérvico-braquialgias. Dentro de las cervicalgias tenemos el dolor inespecífico de cuello, la radiculopatía cervical y la patología vertebral grave. Las cervicalgias están determinadas por diferentes causas. Entre ellas se encuentran procesos inflamatorios secundarios a patologías como artritis reumatoide y espondilitis anquilosante. También responden a los trastornos estáticos congénitos como son costilla suplementaria o vértebra supernumeraria o cuneiforme, situada hacia D1, D2 y D3, o alteraciones de la estática adquiridas como son las cifalordosis. También pueden ser secundarias a factores mecánicos, ya sea por traumatismos directos o indirectos, además de esfuerzos importantes, posturas incorrectas y o movimientos que no se ejecutan con la coordinación precisa. Se plantea que otra de las causas son los factores fisiológicos tales como alteraciones vasculares. Por último, se mencionan los factores psíquicos, ya que pueden haber una sobrevaloración de este dolor. Dentro de las manifestaciones clínicas, el dolor es el síntoma más frecuente, habitualmente referido a la nuca, occipucio o parte superior de los hombros. Puede ser irradiado a la región dorsal alta o interescapular, también a la región anterior del tórax y al miembro superior cuando existe compromiso radicular. Además, se asocian otros síntomas como la rigidez y dificultad para realizar los movimientos del cuello. También pueden aparecer mareos cuando está presente el síndrome de insuficiencia vértebro-basilar. La parestesia de miembros superiores estará presente si hay lesiones a nivel de C5 y T1, además de asociarse en este caso la debilidad muscular de las manos. La visión borrosa y la disfagia son síntomas raros, probablemente originados por compresión de los nervios simpáticos. El diagnóstico de la cervicalgia suele realizarse mediante la anamnesis obtenida durante la confección de la historia clínica, la exploración física y el resultado de los estudios imagenológicos. Dentro de los estudios complementarios que se indican en la cervicalgia están el hemograma, la eritrosedimentación, estudios de bioquímica y análisis de orina, los que serán de gran utilidad cuando sospechamos enfermedad neoplástica, reumática o séptica. La radiografía simple de la columna vertebral cervical en proyección póster o anterior generalmente es suficiente. Se realizarán estudios electrofisiológicos y radiológicos más especializados, tales como tomografía axial computarizada, resonancia magnética por imágenes, gammagrafía ósea y otros. En estas radiografías pueden observar cambios artrósicos cervicales acentuados presentes en esta patología. En esta otra imagen podrán observar la rectificación de la lordosis cervical con cambios osteodegenerativos acentuados, gruesos ganchos interóseos anteriores de los cuerpos vertebrales desde C4 a C7. Para hacer una correcta evaluación del dolor cervical, es preciso realizar un buen examen musculoesquelético. La exploración física comienza con la inspección y la palpación. Se exploran los pares craneales, después el examinador determina el rango de movimientos del cuello y las extremidades y procede a la valoración de la sensibilidad, la comprobación de la fuerza muscular y la búsqueda de reflejos normales y anormales. Se explorarán signos como el de Hoffman, Lermite, el test de compresión axial, el signo de Spurling y otros. Para evaluar la magnitud del dolor aplicaríamos la escala visual analógica. Les sugerimos que consulte sobre estos aspectos en la bibliografía que se encuentra en el CD de los estudiantes. Dentro de las líneas de tratamiento está el conservador y o quirúrgico, el tratamiento medicamentoso y el ortésico y fisioterápico. Dentro del tratamiento médico y conservador se emplean analgésicos, antiinflamatorios y antivertiginosos, según la clínica. Además, el uso del collarín cervical es muy útil para inmovilizar el área después de un trauma, en la fase aguda de hernias discales y síndromes de insuficiencia vértebro-basilar.
El objetivo del tratamiento fisiátrico es reducir el dolor y eliminar las contracturas musculares que tantas molestias ocasionan al paciente, restituyendo así la movilidad y función alteradas. En el tratamiento rehabilitador se empleará la termoterapia, electroterapia de baja y media frecuencia analgésica, láserterapia, ultrasonido, magnetoterapia, tracción cervical, kinesiología fortalecedora y reeducativa. Para profundizar en estas formas de aplicación, pueden remitirse a la bibliografía recomendada en el CD de estudiantes. En esta diapositiva pueden observar algunas de las actividades que se realizan en kinesiología. La sacrolumbalgia es definida como la presencia de dolor agudo o crónico de la columna lumbosacra provocado por diferentes causas, que puede o no irradiarse a los miembros inferiores. A continuación les ilustramos la clasificación de sacrolumbalgia, según Rowe en el año 1960 y modificada por el Dr. Julio Martínez Páez, las cuales pueden ser lumbalgia por defectos morfológicos, por defectos funcionales, por procesos degenerativos, infecciosas, por procesos neoplásicos, por enfermedades metabólicas, por procesos traumáticos, trastornos renales, trastornos gastrointestinales, trastornos ginecológicos, trastornos nerviosos y trastornos psicosomáticos. Otra de las clasificaciones es de acuerdo a las características clínicas del dolor en mecánicas y no mecánicas, y según el tiempo de evolución en agudas, subagudas y crónicas. El cuadro clínico depende de la etapa en que se encuentra el paciente. En el caso de la sacrolumbalgia aguda, generalmente es precipitado por un esfuerzo leve moderado, movimientos bruscos, tos o estornudos. A veces el dolor y el espasmo muscular son tan intensos que el paciente se queda engatillado en una posición de semiflexión. En el caso del dolor lumbar crónico, la cual es la forma más común de dolor lumbar, la principal causa son los trastornos posturales debidos a posiciones anormales durante el trabajo, trastornos de la marcha por afecciones musculoesqueléticas de los miembros inferiores, por obesidad, falta de ejercicio y su consiguiente debilidad muscular paravertebral lumbar, y los malos hábitos para ponerse de pie, sentarse, acostarse o levantarse. Los factores predisponentes que favorecen el síndrome son el sobrepeso, las alteraciones degenerativas por la edad, las lesiones del disco intervertebral, la sobrecarga ocupacional prolongada que requiere flexiones y elevaciones excesivas y las anomalías vertebrales o musculares en la zona. Para el diagnóstico de la sacrolumbalgia se tiene en cuenta el cuadro clínico que debe permitir clasificar al paciente según las características clínicas del dolor en lumbalgias mecánicas y no mecánicas, según el tiempo de evolución en aguda, subaguda y crónica. Nos basamos además en los hallazgos del examen físico y en los estudios hematológicos e imagenológicos. Para hacer la evaluación funcional utilizaremos algunas escalas, tales como la escala visual analógica de dolor lumbar y de dolor en miembro inferior, índice de discapacidad de Oswestry. La explicación de estas escalas las pueden encontrar en la bibliografía que aparece en el CD de los estudiantes. Dentro de las líneas de tratamiento están el tratamiento preventivo, que incluye las medidas siguientes: nunca levantar un peso del suelo encorvando la espalda, sino haciendo cuclillas. Al sentarse, recostar convenientemente la espalda al espaldar del asiento. Al manejar un vehículo, hacerlo sentado correctamente, no casi acostado. Dormir de lado o boca arriba, nunca boca abajo, a ninguna edad. Cargar correctamente los pesos a la espalda. En personas con trabajos que requieren grandes esfuerzos físicos, deben poseer actitudes físicas acordes al tipo de trabajo que realizan. Otras líneas de tratamiento son el tratamiento medicamentoso, donde se utilizan los antiinflamatorios, analgésicos, relajantes musculares y vitaminoterapia. Está el tratamiento rehabilitador, el cual estará en correspondencia con la etapa de la crisis, o sea, si es aguda, subaguda o crónica, lo cual ustedes podrán consultar en la bibliografía que aparece en el CD de los estudiantes. En el caso del tratamiento quirúrgico, será selectivo en aquellas sacrolumbalgias secundarias a hernias discales con anillo contenido que no responden al tratamiento conservador durante 4 semanas.
En esta diapositiva podrán apreciar algunos de los ejercicios que se utilizan en las lumbalgias con el propósito de aliviar al paciente. A modo de resumen, en el tema de hoy abordamos las afecciones dolorosas del soma, tanto de las articulaciones de los miembros como del raquis. Dentro de las habilidades que adquirieron en el tema están diagnosticar cada patología de acuerdo a sus manifestaciones clínicas, examen físico y resultados de estudios complementarios. Además, aprendieron métodos de evaluación funcional que se utilizan en cada caso, medidas, determinación del pronóstico y las diferentes modalidades de tratamientos. Con el objetivo de consolidar sus conocimientos, les orientamos a responder las siguientes interrogantes. Mencione la definición de epicondilitis. ¿Cuáles son las causas que provocan una tendinitis? Mencione el tratamiento rehabilitador en la bursitis. Mencione los factores de riesgos de la fascitis plantar. Diga qué tratamiento rehabilitador usted pondría para un paciente con cervicalgia y mencione el tratamiento preventivo de la sacrolumbalgia. En la actividad orientadora de hoy hemos llegado a las siguientes conclusiones. Dentro de las patologías dolorosas del soma, la sacrolumbalgia y la cervicalgia son una de las principales causas de asistencia de los pacientes a consulta. Estas patologías se presentan con más frecuencia en individuos con edades comprendidas entre la tercera y cuarta décadas de la vida. El síntoma común y más relevante es el dolor seguido de la limitación articular y los movimientos, provocando incapacidad temporal. Para la recuperación exitosa de los pacientes se requiere de tratamiento rehabilitador. La próxima actividad orientadora tratará sobre la rehabilitación en enfermedades del sistema nervioso central, cuyo contenido incluye la hemiplegia, lesiones medulares traumáticas y parálisis cerebral infantil. Pueden auxiliarse de la bibliografía del CIDI Estudiantes para la preparación sobre el tema.